Muy buenos días para todos ustedes. Para mí, como siempre, es un gusto poder comenzar esta nueva mañana, este nuevo día, en la presencia de Dios y obviamente en la compañía de cada uno de ustedes. Como siempre, agradeciéndole a Dios por un nuevo día, un nuevo regalo, la oportunidad de comenzar junto a Él y bueno, disfrutar de todas las bendiciones que Él tiene preparadas y que Él ha dispuesto para cada uno de nosotros. Simplemente es nuestra decisión el poder disfrutar de lo que Él ya preparó para cada uno de sus hijos. Hoy, jueves 17 de octubre, aquí entonces iniciamos este tiempo devocional con un tema muy sencillo, más que un tema, creo que el título lo dirá y hablará por sí solo en esta mañana, el manual de vida. Lo he definido de esta manera porque creo que no hay una mejor forma de describir la palabra de Dios. Un manual de vida. Seguramente todos nosotros en algún momento hemos tenido la oportunidad de comprar un electrodoméstico, de comprar algún artículo eléctrico para nuestra casa. De hecho, pues muchos podrán tener muebles modulares en su casa. Y seguramente cuando lo compramos, pues este mueble o este aparato electrónico viene con un manual de instrucciones, un manual que nos enseña y que nos guía paso a paso cómo poder armarlo, llamémoslo así, construirlo, elaborarlo para obtener su total provecho, para que realmente funcione de la manera correcta. Quien lo diseñó, ¿cierto? Démosle esta tarea, este reconocimiento a los diseñadores industriales. Y la persona que lo diseñó sabe cómo funciona. La persona que lo diseñó sabe qué pieza engrana con qué pieza. No es como a nosotros se nos ocurra o nos parezca, porque seguramente no va a funcionar de la manera adecuada. Lo mismo pasa en la vida del ser humano. Dios nos creó, Dios es el autor y es el diseñador de la vida, y por eso en el manual de vida, en el libro de la vida, Él nos dejó unas instrucciones acerca de las cuales cuando las ponemos en práctica, esos principios, esas enseñanzas, esas instrucciones dadas por Él, podríamos decir que nos va a ir bien en esa aventura, en ese camino de la vida. Así que quiero compartir con ustedes esta mañana una reflexión muy corta en el libro de los Proverbios, libro escrito, ustedes saben, por el rey Salomón, el hombre más sabio que ha existido. Y Salomón nos dice de la siguiente manera en el capítulo 13, versículo 13: el que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. Qué increíble la enseñanza de Salomón. Nos habla de guardar el precepto, de asumir el mandamiento, la instrucción de Dios, la guía y la dirección de Dios. Y yo quiero comenzar esta mañana diciéndoles que la palabra de Dios puede ser muchas cosas, menos un libro religioso como algunos lo han querido categorizar. Es que es un libro religioso. No, no es un libro religioso. Es el manual. Es el que contiene los secretos, las pautas para ser feliz. Bueno, hay muchos libros, ¿no?, en la literatura que nos hablan de eso, de cómo alcanzar la felicidad. Y bueno, cada uno de nosotros sabrá si los lee, si no, si los aplica, si le parecen buenos, útiles o no. Pero el manual de vida, de acuerdo a lo que nos dice el rey Salomón acá, contiene los preceptos de Dios. Y la palabra de Dios, dice el mismo libro de los Hebreos, es viva y es eficaz. Y es eficaz para cada uno de nosotros. Es eficaz para aquel que quiere escucharla, para aquel que se toma el trabajo, el tiempo de ponerla en práctica en su corazón. Qué interesante cuando nosotros podemos entender lo que Dios quiere y lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Es que es la enseñanza de Dios.
es que es la instrucción de Dios, es que es el consejo del Señor que nos va a servir, que va a ser útil para que ustedes y yo transformemos vidas. Es más, apliquémoslo para nosotros. Es la manera a través de la cual Dios va a transformar nuestra vida. Dios va a restaurar nuestro hogar. Dios va a restaurar nuestra alma. Dios traerá medicina a mi cuerpo. Sanidad. Porque la palabra de Dios contiene todo. Porque la palabra de Dios es la fortaleza para mi espíritu. Y así como les ponía el ejemplo ahora, y seguimos el consejo, la instrucción y la recomendación de quien diseñó ese elemento, artículo, electrodoméstico, ¿por qué no seguir la instrucción de aquel que diseñó, creó, pensó, inventó al ser humano? ¿Por qué no ponerlo en práctica? ¿Por qué no poner en práctica, como me dice seguramente Salomón, esos principios y esos preceptos que Él tiene y que Él ha preparado para cada uno de nosotros? En la Biblia hay muchos hombres, muchas mujeres que se relatan, que nos cuentan sus historias, que nos cuentan cómo fueron impactados, transformados por el sobrenatural amor de Dios, qué sucedió cuando se encontraron con ese amor del Señor. Y seguramente de cada uno de ellos tenemos muchas cosas para aprender. Hombres y mujeres que decidieron seguir al pie de la letra el sabio, oportuno consejo de Dios. Y entonces sus vidas fueron vidas exitosas. Y entonces sus vidas son vidas que impactaron. Y hoy en esta mañana quiero contarles, hablarles acerca de dos de esos personajes. El primero, un hombre llamado Josué. Josué, un personaje del Antiguo Testamento, recibió una instrucción directa, ojo con eso, de parte de Dios. ¿Qué le dijo el Señor en el capítulo 1 de su libro, el libro que lleva su nombre? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se puede apartar, sino que de día y de noche meditarás en él, para que entonces tú guardes y hagas conforme a lo que ahí está escrito. Porque entonces, qué espectacular, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ojo, dependía de Josué la prosperidad. No quiero juzgar la oración de nadie, pero a veces le pedimos a Dios, Señor, bendíceme, Señor, prospérame. Él le dijo a Josué, tú harás prosperar tu camino. Todo lo que tú tienes que hacer en algún momento es poner por obra el manual de vida. Y Josué se convirtió entonces en un gran líder, en el líder de toda una nación. Un hombre que trajo bendición no solo a su vida, sino a la vida de todos los que estaban a su alrededor. Un hombre que aprendió a confiar en Dios, un hombre que aprendió a creerle a Dios, a poner en práctica todo lo que Dios le decía. ¿Cómo sería nuestra vida si decidiéramos, al igual que este hombre, poner en práctica todos esos preceptos, todas esas instrucciones que Él tiene preparadas para cada uno de nosotros? ¿Te lo has preguntado en algún momento? Josué cambió la historia del pueblo de Israel, del pueblo escogido por Dios, porque este hombre tenía dos opciones cuando empezó a gobernar: o confiaba en su propia sabiduría o tomaba la decisión de creer y de confiar en Dios. El problema es que nosotros hemos tomado la decisión inicial y creemos más en nuestro consejo, en nuestra sabiduría, en nuestra propia opinión que en la voz de Dios. Y no acatamos su consejo, no acatamos su instrucción. Dios solamente le dijo, cumple, ponlo por obra, esfuérzate, yo voy a estar contigo. Pero cuando Él lo hizo, vio la bendición para su vida. Recuerden entonces que este hombre Josué, sucesor de Moisés, sería el encargado de guiar, de acompañar al pueblo de Israel hacia la conquista, a entrar, a tomar posesión de la tierra prometida de parte del Señor, lo que Dios les había dicho que tenían que alcanzar. Pero hay un segundo personaje de quien quiero hablarles.
un hombre mencionado por el apóstol Pablo, no directamente el apóstol Pablo, sino un hombre a quien Pablo le tenía una estima muy alta, que de hecho le escribió 2 cartas, 2 de sus libros, y es su discípulo Timoteo. Y Pablo le habla a Timoteo y le enseña la importancia de guardar la palabra de Dios y resalta algo en él. Y le dice a Timoteo, es que tú tuviste el privilegio, la fortuna, y espero que sea lo mismo que sucede con nuestros hijos. Pablo le dice, desde niño te fueron enseñadas las palabras. Desde que eras un niño, tu abuela, tu mamá te hablaban de la palabra de Dios. Ojalá nosotros hagamos esa misma tarea con nuestros hijos y les enseñemos y les instruyamos y les formemos. Ahora, no importa si, bueno, seguramente hay quienes los tienen muy pequeños, pero de pronto si usted ya tiene a sus hijos grandes, eso no puede ser una excusa. Y pues será un tema que de pronto tocaremos en otro devocional, pero tenemos hijos grandes a los que también hay que instruirles. Y Pablo le dice entonces a su discípulo Timoteo toda la escritura, y esto seguramente nos saca de muchas dudas, toda la escritura es inspirada por Dios. Que la escribieron hombres, claro, pero Pablo dice fueron inspirados por Dios. Y si esa palabra de Dios es útil, y es útil para enseñar, es útil para corregir, es útil para instruir, es útil para redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. ¡Qué espectacular! Porque allí estaba la clave de todo. Simplemente depende de nosotros el tomar esa decisión. Salomón me dice entonces, no menosprecies ese consejo y ese precepto de Dios porque vas a perecer, pero al contrario, si tú lo pones en práctica y temes al mandamiento, vas a recibir la recompensa de Dios. La decisión está en manos de cada uno de nosotros. Cómo guiamos y llevamos nuestra vida y cómo vamos a enseñar a nuestros hijos. Acerquémonos a Dios en esta mañana. Démosle gracias a Él por un nuevo día. Y dile, Señor, hoy puedo abrir mis ojos y ver que nuevamente tú estás allí. Ver que nuevamente tú me has guardado y me has protegido, que me has llenado de tu presencia. Dios, ¿cómo no bendecirte? ¿Cómo no exaltarte? Si entendemos que tienes un plan perfecto para nuestras vidas. Aquí estamos, Dios, atendiendo ese consejo y esa instrucción. Y dígale a Él, yo quiero conocer tu palabra. La Biblia dice, bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed del Señor, porque esos serán saciados. Y Dios quiere saciar tu vida, saciarla de bien, recompensarte, bendecirte, prosperarte, engrandecerte. Pero solo te dice, pon en práctica mis mandamientos, las instrucciones que yo te he dado, entonces te irá bien. Entonces serás un hombre y una mujer próspero. Entonces traerás la bendición sobre tu casa. Ya no hay excusas para alcanzar la bendición de Dios. Todo nos ha sido entregado. Gracias, Padre, por este día. Gracias por cada hogar donde llega, Señor, este mensaje. Por las familias, hombres, mujeres, jóvenes que nos están escuchando. Sígueles bendiciendo y llenando de tu amor. Hoy te lo pido, Padre, y te doy muchísimas gracias. En el bendito y en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, y llegamos entonces al final de nuestro devocional en esta mañana, deseándoles como siempre un feliz día, esperando que todas sus actividades salgan muy bien. Les mando un fuerte abrazo, que Dios les bendiga.